Mérida, capital de Extremadura. ¿Sabías que esta ciudad fue romana? Fue fundada como colonia romana en el año 25 a.C. por el emperador Octavio Augusto y servía de retiro a los soldados veteranos llamados eméritos. Así que, tanto por su fundador como por la función que ejercía, su nombre fue Emérita Augusta. Por la mañana llegamos al Puente Romano, una imponente construcción de 762 metros de largo, que fue uno de los más largos del imperio. De ahí nos fuimos caminando al siguiente punto a visitar en la lista que llevábamos de sitios que queríamos conocer. Casa Mitreo, data de fines del siglo I o comienzos del segundo. Vamos a recorrerla. La puerta de la casa era esta. Se accedía por las escaleras de granito al atrio, que se abría al cielo por donde entraba luz, agua y aire. Las casas romanas con frecuencia disponían de habitaciones semisubterráneas, con muros de piedra y cal que se encontraban a más de 3 metros de profundidad. Esto para capear el calor de las noches de verano. Esta especie de piscina era un depósito usado para recoger agua lluvia, con la que abastecían la cocina y la letrina. También lo usaban para regar el jardín. Encima de la cisterna se conservan restos de un mosaico que vistió el suelo de esta estancia, interpretada como un comedor de verano. Estas habitaciones, que están conectadas entre sí, habrían sido habitaciones de servicio. Aún se puede ver restos de los mosaicos que cubrieron sus pisos. La habitación central, la más grande de las tres, habría sido el comedor. Sus restos, parcialmente visibles, ocupan más de 2.000 metros cuadrados y corresponden a la casa y sus baños privados. En el lugar hay ilustraciones que ayudan a hacerse una idea de lo que alguna vez estuvo pintado en las paredes. Por ejemplo, esta fotografía es una recreación de la pintura a la izquierda y esta fotografía es como habría sido la pintura de la derecha. Su nombre, Casa de Mitreo, es algo reciente, cuando en 1903, durante la excavación de la Plaza de Toros, se descubrieron estatuas de mármol en honor al dios persa del sol, Mitra, que fue muy venerado por el ejército romano, y de ahí es conocida con ese nombre. Justo al lado de la casa se encuentra un área funeraria, a la que se llega caminando por este sendero cercado de coníferas. Según se indica aquí, este era un sarcófago de mármol en forma de bañera del siglo III y uno de forma rectangular del siglo V. En el recinto pueden apreciarse varias edificaciones que albergaban en su interior restos incinerados y depositados en urnas. Que es el de mayor dimensión, pertenece a los Julios y data del siglo II. En el interior se hallaron 12 cuerpos, 6 de los cuales eran infantiles. A solo 1 kilómetro está la Casa del Anfiteatro. Es un recinto donde se pueden ver 2 viviendas romanas, que son la Casa de la Torre del Agua y la Casa del Anfiteatro, además de un edificio funerario familiar. Esta especie de canaleta era una conducción para abastecer de agua que provenía del acueducto, y de esa cabeza de león probablemente escurría el agua. Esto era un edificio funerario donde se enterraba a toda la familia junta. Podemos ver una recreación de cómo habrá sido. Los enterramientos más antiguos datan de finales del siglo II. Aquí hubo espacio para 8 tumbas, aunque solo 5 llegaron a usarse. Ya dentro de la casa podemos ver que se conservan muchos de los mosaicos que decoraban los pisos, sobre los cuales se han montado pasillos acristalados para que podamos apreciarlos sin destruirlos. Los romanos creían que los peces protegían las casas de las fuerzas malignas. Es por ello que hay un gran mosaico en uno de los suelos de esta casa, con imágenes de diferentes peces. Además, hay una pantalla digital donde puedes saber más de cada uno de los peces que aquí aparecen. Por ejemplo, leamos esta lámina. Nos habla de la morena. Dice que los romanos sabían que la morena vivía entre las rocas y que su mordedura se infectaba fácilmente. Pero a pesar de esto, fue uno de sus platos favoritos y se conservan recetas desde el siglo I. Del mero, dicen que era un pez de gran vitalidad y apetito, que cambiaba su tonalidad según el color del fondo marino. Y del barbo, los romanos creían que el esfuerzo que hacía para remontar los ríos producía que su carne fuese blanda y delicada. Estos mosaicos rodeaban un patio interior con pilares, como se ve en la fotografía. En torno a él se distribuían las distintas habitaciones de la casa. Como no tenía techo, permitía el ingreso de la luz y del agua de la lluvia.
Sobre estos arcos de ladrillos existió el típico baño de vapor. En este anfiteatro, que data del siglo I, se celebraban luchas de gladiadores. Aún se conservan las gradas, que se encuentran en muy buen estado de conservación. La arena tiene un ancho máximo de 64 metros. Los combates eran principalmente por la tarde y eran acompañados de música. Esto era una ventana, y así se ve por fuera. Por estas escaleras bajaban a la arena los gladiadores. Inmediatamente al lado del anfiteatro está el teatro. En el año 16 a.C. se iniciaron las primeras obras a semejanza de los construidos en Roma. Lo maravilloso es que sigue siendo usado como teatro hasta el día de hoy. Es más, recientemente hubo un festival internacional de teatro clásico que rompió récord de ventas. El teatro tiene muchas estatuas de mármol que son réplicas, ya que las originales están en el Museo Romano de Mérida. La mujer vestida de diosa, que mide 2,10 metros de altura, fue la primera en ser encontrada. Por eso se ha puesto en esta posición privilegiada, observando todo el escenario, que tampoco es el original, ya que este data del siglo I. A unos 15 minutos caminando está el Circo Romano, que era un edificio lleno de símbolos. En el extremo derecho había 12 cocheras que simbolizaban las 12 estaciones del año, y quien conducía el carro personificaba al dios Apolo, dando 7 vueltas en cada carrera que se identificaban con los días de la semana. Y lo habitual era que se corriera 24 carreras equivalentes a las 24 horas de un día. A solo unos metros del circo está el acueducto Rabo del Buey, de 5 kilómetros de longitud. Recogía el agua de manantiales y aguas subterráneas a unos 4 kilómetros al norte y noroeste de la ciudad. Sobre su construcción existen diversas hipótesis. Unos los fechan en época de Augusto, con la fundación de la ciudad. Otros creen que es de mediados del siglo I. Y finalmente, hay expertos que hablan del periodo de anarquía militar o de los severos, como época en la que fuera construido. Pese a ello, por los materiales usados en su construcción, se cree que podría haber sido construido en distintas fases. Desde estos pilares, el agua seguía curso hasta la ciudad, llegando cerca de la casa del anfiteatro, ¿la recuerdan? Ahí se dividía en dos. Una parte iba a la zona del teatro y anfiteatro y la otra iba al centro de la ciudad. Pero si existe una parte realmente interesante de este acueducto, es su obra oculta, una galería subterránea de 4.028 metros de longitud, pero que nosotros no visitamos. El acueducto más característico es el de los Milagros, que está a unos 15 minutos caminando por un bonito parque. Esta construcción romana del siglo I conserva sus pilares de más de 23 metros de altura. Fue una de las 4 construcciones que abastecieron de agua a Augusta Emérita. Su nombre es contemporáneo y tiene que ver con su excelente estado de conservación. Si les ha gustado este contenido, danos un like y suscríbete a nuestro canal.